Cuando el Banco Central crea nuevas reservas, que es un dinero que solo pueden utilizar ahora mismo los bancos comerciales y que lo necesitan para saldar las cuentas entre sí al final del día, el Banco Central lo crea en forma de deuda. Se lo presta a los bancos privados y estos tienen que devolverlo más adelante. Como los bancos privados siempre van a necesitar un cierto nivel de reservas, realmente cuando tienen que devolver unas piden prestado las siguientes. Entonces constantemente están obligados a seguir pidiendo prestado reservas para mantener la cantidad que consideran, creo que hay un mínimo legal que es del 1% en Europa al menos, y esas reservas les permiten que cuando hay transferencias, por ejemplo, tú mueves tu dinero de un banco a otro, pues el banco del que mueves el dinero al otro le mandan las reservas correspondientes para que siempre estén respaldados. Como el dinero para los bancos es un pasivo, tienen que moverse los activos correspondientes entre sí. Bien, pues la herramienta de política monetaria fundamental que se argumenta que tiene el Banco Central para controlar la masa monetaria es los tipos de interés. ¿Y qué son los tipos de interés? Pues es el tipo de interés al cual se prestan las reservas. El Banco Central, por ejemplo, te presta 100, te da 100 reservas, pero tienes que devolver 101. Entonces tienes que volver a pedir prestado reservas más adelante para poder hacer frente a esas 101. Es que no hay otra manera. Y ese tipo de interés, que en este caso en el ejemplo es del 1%, es lo que regula el Banco Central y tiene unas consecuencias teóricas, que son, si el Banco Central sube el tipo de interés, los bancos comerciales tienen que subir el tipo de interés a sus clientes para poder conseguir las reservas correspondientes para hacer frente a esa deuda de reservas con el Banco Central. Lo cierto es que los bancos intentan tener el mínimo de reservas posible y de hecho hay un mercado interbancario de préstamo de reservas entre los bancos para no tener que pedírselas prestados al Banco Central. Pero el Banco Central fija ahí un tipo de interés que pasa a ser el máximo, ¿no? Para los bancos, porque entre sí no se van a prestar un tipo de interés más grande del que pueden conseguir directamente con el Banco Central. Entonces, eso sería una herramienta que tiene el Banco Central ahí. Y la teoría es que si subes el tipo de interés, los bancos lo van a trasladar a la economía real y menos gente va a pedir prestado. Entonces estás consiguiendo que se preste menos, entonces se crea menos dinero y por lo tanto pues reduces la cantidad de dinero en circulación. Cuando se reduce la cantidad de dinero en circulación, lo que ocurre es que se presta menos del que se va pagando. Cuando se pagan más deudas de las que se crean nuevas, la cantidad de dinero en circulación, de dinero bancario, se reduce. Vale, ¿cuál es el problema? Pues, por ejemplo, en cierta medida, cuando los bancos centrales bajan mucho el tipo de interés, los bancos no siempre prestan más. O sea, aunque haya un tipo de interés más bajo, a veces ya es una cuestión de que no hay donde, no tienen dónde invertir, no tienen nadie que quiera pedir prestado, no hay demanda de crédito. En esos casos, porque no hay negocios rentables y solventes, bajar el tipo de interés no hace que haya más dinero en circulación. Las reservas en sí no son el dinero que utilizamos la economía en general, no es el dinero que utilizan las empresas y las personas, y el Estado maneja reservas, pero también maneja el dinero bancario, o sea que están un poco un pie en cada lado. Entonces, es interesante tener eso en cuenta, que no es una forma indirecta de influir sobre la cantidad de dinero final, que es el dinero bancario, que es la que se utiliza mayormente en la economía. ¿Y qué pasa? Pues que hay momentos en los que se baja el tipo de interés y llega al 0%. Y cuando llega al 0%, ¿qué quiere decir? Que los bancos, en realidad, comerciales, pueden pedir todas las reservas que quieran, para que ya no tengan ningún problema con respecto al menos a las reservas. Les están diciendo que cojan todas las reservas que puedan. Pero aún así, no siempre encuentran la manera de prestar después a la economía. En ese caso, ¿qué se le hace? Se le dan reservas con un tipo de interés negativo. Y eso es raro, porque eso quiere decir que los bancos van a pedir prestado dinero del Banco Central y van a tener que devolver menos del que han pedido prestado. Un tipo de interés negativo es raro, es como si te presto 100 euros y me tienes que devolver 90. Es extraño. Pero al fin y al cabo es un ingreso para los bancos, entonces podemos entenderlo como una ayuda que le da el Estado a los bancos. Le estamos dando una subvención de dinero, básicamente. Similar a lo que hace el Estado cuando pide prestado con bonos y devuelve más o sea, el Estado paga un interés a quienes le prestan al Estado, ¿no? Pues esto sería el Banco Central paga un interés a quien le pide prestado. Bueno, es un poco extraño, pero es eso. Y aún así los bancos llegan a un punto que tampoco acaban de prestar dinero. Y la forma que tienen de trasladar los costes de su actividad cuando no consiguen hacer préstamos es pues cobrando más a quien tiene su cuenta abierta en el banco. Te ponen también tipos de interés negativos sobre tu propio dinero. El dinero que tienes en el banco, en vez de reportarte una ganancia cada mes o cada año, te va reportando pérdidas. Las comisiones que te van cobrando van aumentando, lo que sea. Y efectivamente, tus ahorros disminuyen a lo largo del tiempo. Y todo esto es porque los bancos no son rentables, no encuentran rentabilidad en su negocio, pero al mismo tiempo tampoco se les puede dejar quebrar porque eso supondría la desaparición de todo el dinero bancario.
Entonces, fijaros que son solamente formas de intentar salvar a los bancos, de que los bancos nunca quiebren, porque son una pieza esencial. Y el Estado se hace responsable. Ya también es verdad que les dicta cómo tienen que funcionar con todos los temas de la regulación bancaria, prudencial y todas estas cosas, Basilea III. Entonces se ve la obligación de también ayudarles cuando no está funcionando y cuando el negocio no les va bien. Y al mismo tiempo tampoco se pueden subir los tipos de interés a veces porque, por ejemplo, subir los tipos de interés cuando la deuda pública es enorme, cuando la deuda de las familias es enorme, subir los tipos de interés puede hacer que esas deudas de repente pasen a ser insostenibles. Cuando el tipo de interés está muy bajo, aunque el Estado tenga un 140% de deuda o 200 y pico como tiene Japón, en cierta medida lo que paga por intereses es poco, porque es el 0,5% de toda esa deuda. Pues no es mucho. Pero basta que el tipo de interés suba a 2, a 3 o al 4 para que... Y me hablo del tipo de interés real, es decir, el que va por encima de la inflación. La inflación obviamente tiene también influencia en esto. Pero si ese tipo de interés sube, la gente que está muy endeudada de repente puede verse en problemas para pagar las deudas y se le puede hacer demasiado el pago de intereses. Y eso también es un problema, sobre todo cuando hay un gran nivel de endeudamiento. El banco central tiene que tener cuidado de que el tipo de interés no suba demasiado, tiene que mantenerlo controlado. Y entonces realmente ahí hay bastantes dificultades de gestión de la economía a través de los tipos de interés. Por no hablar de que hay experimentos empíricos o estudios empíricos, y en concreto os menciono a Richard Werner, que es alguien que tiene esto demostrado, que denotan claramente que no hay correlación entre los tipos de interés y la cantidad de dinero en circulación, y que los tipos de interés nunca han conseguido frenar una burbuja ni superar una depresión. Son los mecanismos más directos, por ejemplo, la expansión cuantitativa, que es poner ya dinero directamente en circulación, es comprar activos financieros, es decir, poner dinero de verdad en circulación. No, saltarse a los intermediarios bancarios y poner dinero directamente en la circulación. O comprar bonos de deuda pública, es decir, ya es poner dinero en circulación. Esos mecanismos más directos sí tienen la capacidad de actuar de forma contracíclica. Cuando los bancos privados no quieren prestar y estamos en una depresión, el Banco Central coge y pone dinero en circulación directamente.